Qué maravillosos son estos cruceros, estos barcos inmensos. Allí tú puedes estar y en el momento que tú quieras ir a comer, agarrarás tu plato y empezarás a pensar en qué comer. Tendrás una variedad inmensa de comida. Tú podrás escoger lo que tú quieras, pero no solamente la variedad tan grande de comida, sino que existen una cantidad inmensa de restaurantes. Así que si tú quieres comer algo, tú puedes salir de tu habitación, de tu camerino e ir pensando hacia dónde quieres dirigirte, qué es lo que quieres comer, qué quieres hacer. Pero no solamente la cantidad de comida, la cantidad de restaurantes, sino que también existe una gran cantidad de diversión. Ahí existe una cantidad de entretenimiento. Si tú quieres ir al teatro, si tú quieres estar divirtiéndote, si quieres estar en la piscina, si quieres estar en el golfito, existe para todos los gustos una cantidad de cosas que tú puedes hacer en un momento determinado, para los gustos, para lo que cada quien desea hacer. Y en Pérgamo, esta iglesia, también ocurría algo muy parecido. Pérgamo no era una ciudad portuaria conocida por la economía de su puerto. Pérgamo, por el contrario, era la capital de lo que ahora es Turquía. En el año 133 a.C., el rey Atalo III le entrega Pérgamo a Roma para la unificación, para estar allí, para que todos sea uno, y entrega su dominio. Pérgamo, esta gran ciudad, como hemos dicho, no era conocida por tener el centro de portuario, sino más bien era conocida por ser un centro religioso. Allí tú ibas a encontrar una cantidad de cosas. Allí, por supuesto, podemos pensar en Pérgamo como que, por cierto, Pérgamo viene de pergamino. Esto porque allí fue donde se inventó el pergamino. Ya no era los papiros o el hacer los rollos, sino el pérgamo, donde se utilizaba para los libros. Estos pergaminos que podían ser doblados para usar en los libros. De hecho, en Pérgamo existía la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. Estamos hablando que allí habían 200,000 ejemplares de libros. Si querías entonces leer, podrías ir a la biblioteca. También ahí se encontraba el teatro helénico, algo grandísimo para el momento. 10,000 personas podían entrar. Era un teatro muy inclinado, de los más inclinados por la cantidad de asientos que allí, de lugares que tenían para albergar a tantas personas. Así que si querías ir al teatro, podías ir al teatro. Si querías ir a visitar a cualquier deidad, por supuesto, una cantidad de templos se encontraban allí. Allí podías encontrar el templo del dios Zeus. A él se le conocía como el dios todopoderoso, el dios del trueno, el dios del relámpago. Este era el dios más fuerte. Si tú querías algo en particular de este dios, podías ir. Si tú querías, podías ir incluso al dios Dionisio. Allí era el dios del vino, del desenfreno. Si tú querías lo que era fiestas, diversión, podías ir allí a este templo. También tenías el templo de la diosa Afrodita. Esta era la diosa de la belleza y del placer. Si querías divertirte con placeres, podías ir hacia este templo y estar allí. También podemos encontrar el templo de Asclepio. El templo de Asclepio era considerado el dios de la medicina, el dios de la sanidad. Y allí las personas iban, incluso se ponían a las personas en cierto trance, se les colocaban en un lugar oscuro y ponían serpientes que caminaban y andaban sobre ellos. Y de esta manera eran sanados. De allí incluso el símbolo de este templo era una vara con 2 serpientes enrolladas.
Y podemos ver que este es el símbolo, de allí viene el símbolo de la medicina actual. También allí podemos ver el templo del emperador Trajano, y allí podía rendirle culto al gobernador, al imperio. Quería rendirle culto al imperio, quería rendirle culto al César, quería rendirle culto a lo que sea. De manera que ellos podían ir a cualquier sitio, a cualquier lugar, y de esta manera sentirse como, pues tenías una cantidad, una variedad de posibilidad que tenías allí en Pérgamo. Ellos, la forma de adorar a sus dioses particularmente, existían muchos, pero existían dos que sobresalían. Y era que ellos ponían cosas, comida, alimento, y lo sacrificaban a estos dioses. Y después la comían, porque decían que la esencia de ese Dios iba a caer sobre los alimentos y lo iban a ingerir, y de esta manera iban a tener lo que habían pedido. También otra manera es que iban a tener intimidad con los sacerdotes, las sacerdotisas del lugar, y al tener intimidad, al tener sexo con ellos, obviamente en medio de todas estas orgías estabas dándole honor a este Dios, y ese Dios le iba a conceder lo que estuviesen pidiendo. De allí viene el evangelio, cuando en medio de todo este sitio de politeísmo, creyendo en tantos dioses, el evangelio cree en un solo Dios. El evangelio es monoteísta. Creemos en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Existe un solo Dios en el cielo y la tierra, uno solo. Y en medio de todo esto, Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, versículo 12, y le dice lo siguiente de Apocalipsis. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice eso. Viene Jesús y se presenta como aquel que tiene la espada aguda, esa espada de dos filos, esa espada que atraviesa, que llega. Y cuando leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que Jesús dice: mira, yo soy esa verdad. Yo soy esa verdad que llega y atraviesa el cuerpo, que atraviesa hasta el alma, que atraviesa hasta el espíritu. Yo sé lo que está allí en tu alma, atraviesa las coyunturas. Yo conozco absolutamente todo acerca de ti. Yo penetro hasta allá, hasta tu espíritu, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Discierno los pensamientos y la intención del corazón. Cualquier cosa que de repente puedas creer que está bien adentro, yo sé cuál es la intención. Y Jesús se presenta de esta manera. El que tiene esa espada aguda dice esto. El que tiene esa espada, Él está diciendo: yo soy la verdad y tengo la verdad, pero también tengo la solución para cada área de tu vida, porque yo puedo llegar hasta allí, hasta donde realmente tú necesitas. Y Jesús se presenta de esta manera. Jesús le dice: mira, ¿cuál es el problema que tú tienes? Porque, sabes, yo puedo cambiar tu corazón. Si tú necesitas sanar tu cuerpo, yo te puedo dar sanidad. Si tú necesitas sanar tus emociones, yo te puedo curar tus emociones. Puedo cambiar eso que tanto te afecta. Si tú quieres sanar tus pensamientos, allí puedo hacer algo en tu mente.
Soy el que te puede ayudar, las emociones. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dice el Señor. ¿Necesitas sabiduría? Yo puedo darte la sabiduría porque yo soy la sabiduría. Yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué necesitas entonces? ¿Necesitas de un proveedor? Pues yo te puedo dar abundantemente. ¿Necesitas gracia? Yo soy el Dios de la gracia. ¿Necesitas felicidad? Yo te puedo dar sosiego. Yo te puedo dar gozo. Yo te puedo dar absolutamente todo lo que tú necesitas. Él se presenta de esta manera. Y sabes, Dios se ha presentado de diferentes maneras a través de nuestra vida en diferentes formas. Y Dios, a medida que va pasando nuestra vida, tal vez lo vamos necesitando en un área determinada. Y en ocasiones Él se va a presentar como el proveedor. En otras se va a presentar como el protector. En otras te va a dar gracia. Y sabes, en muchas ocasiones tal vez vamos a necesitar a Dios. Y Él te va a dar en cada momento de tu vida, en momentos diferentes, cosas diferentes, porque realmente Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y te va a dar lo que es mejor. Y en ocasiones tal vez le podamos pedir a Dios, Dios, dame esto. Y podamos decirle, Señor, yo necesito que tú me des aquella cosa. Y tal vez Dios no te va a dar eso. En ocasiones incluso tú podrás decirle, Dios, enséñame a perdonar porque tengo a esa persona en mi cabeza y no puedo sacarla. Y puedes estar pidiéndole a Dios, Dios, yo quiero perdonar, sácala de mi mente. Y tal vez Dios dice, no, tu problema no es el perdón, tu problema es la envidia. Y tal vez Dios sabe y que en vez de sacar eso de tu mente, va a estar tratando de sacar de tu corazón algo. Dios sabe que es lo mejor en cada situación. Y en ocasiones Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo. Tal vez Dios nos va a dar algo para salir del problema. Pero en ocasiones Dios nos va a dar la fortaleza para soportar el problema. En ocasiones Él va a estar allí haciendo que el problema mengue o protegiéndonos del problema. En ocasiones Él va a trasladarnos a través del problema. De una u otra manera Él va a hacer lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Pero la gente, ¿qué era lo que hacía? La gente iba al templo de Zeus porque era lo que necesitaban algo poderoso y Zeus le podía dar. Si necesitabas ir a Afrodita, iban allí. Y cada uno iba a un lugar especial, un particular. ¿Por qué? Porque era lo que necesitaba en ese momento. Y en muchas ocasiones los cristianos también nos hemos parecido a algo así. Vamos a Dios como que si fuese un cajero y le decimos, dame esto, dame aquello. Algo en particular. Pero en vez de disfrutar de la gracia de Dios, de compartir con Dios, Dios me está pasando esto, obra tú. Dime qué puedo yo hacer. Queremos y vamos a Dios y vamos específicamente, pero Dios no es así. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que es mejor para cada uno. En el versículo 13, mira lo que dice. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has renegado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¡Qué increíble! Él le dice, mira, yo sé que tú moras, tú habitas donde mora Satanás. Y si nosotros nos pudiésemos trasladar hacia aquel tiempo, efectivamente podríamos decir que allí honestamente moraba Satanás. Cuando se ven las cosas que ellos hacían, esos rituales y todo eso, definitivamente tendríamos que decir, aquí mora Satanás.
porque era atroz todo lo que ellos hacían. Pero si hoy tuviésemos que preguntarnos y decir dónde mora Satanás, ¿qué diríamos? ¿Dónde está morando Satanás? ¿Cuál es el sitio donde está Satanás? ¿Sería Las Vegas? ¿Sería en un lugar en particular? ¿Sería en una casa de gobierno en particular? ¿Sabes? Yo creo que en la actualidad tal vez no existe un lugar como Pérgamo. Tal vez no existe algo así con tantos templos y dedicadas a tantas deidades y con tantos cultos oscuros. Pero creo que en la actualidad podemos, tal vez no están esos templos, pero sí están las ideologías. Y en la actualidad tal vez no tengamos tantos templos, pero sí tenemos ideología para cada una de estos. Y en la actualidad podemos encontrar ideologías donde pudiéramos decir que mora Satanás. Y podemos pensar que tal vez no tenemos el templo de Zeus, pero tenemos la ideología de Zeus, como el dinero. El dinero pudiera ser, porque decimos, si yo tuviese ese dinero, yo pudiera solucionar aquel problema. Y el dinero es como el todopoderoso. Con el dinero yo pudiera hacer tal cosa. Si yo tuviese dinero, pudiera tener lo que necesito. Si tuviese dinero, pudiera lograr lo que deseo. Si tuviese dinero, yo pudiera tener a la persona a la que yo amo. Si tuviese dinero, pudiera comprarme lo que... El dinero viene a ser entonces un Dios. Se ha convertido hasta en un Dios. Y el mismo Jesús decía, no puedes amar a dos señores, no puedes amar a dos dioses, no puedes amar a el dinero y a Jesús. Es considerado hasta como un Dios. Y hemos visto incluso hasta cristianos y predicadores que se han apartado y desviado su fe por amor al dinero. Y algunos hasta han vendido su fe. Y algunos hasta están predicando algo que no tiene nada que ver con la sangre de Cristo. Y predican más de dinero y de posesiones y denme porque si me dan, Dios los va a bendecir. Y es el deseo del dinero. Allí podemos ver. Tal vez pudiéramos pensar en la ideología de Atenea, la sabiduría, la educación. Y en muchas ocasiones podemos pensar que la educación lo es todo. La educación es Dios. No, déjame decirte que la educación es buena, pero la educación no es Dios. No es que si yo tengo la educación, si todos tenemos... Mira, hay mucha gente que puede haber estudiado mucho, pero son insensatos y cometen errores atroces. Porque ponen toda su confianza en algo que no es. El estudio no garantiza tu éxito. Tu éxito está en cumplir tu propósito en Dios. Tal vez podamos pensar en Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina y decir, no, la ciencia, lo científico, la medicina es el Dios, con eso vamos a solucionar todos los problemas. Y sí, la medicina es importante y es buena, pero sabes, la medicina no es Dios. Y tal vez se necesite para conseguir sanidad en algunas cosas, pero eso no es Dios. Y lo podemos comprobar, podemos conseguir la vacuna de la polio y de repente sale el VIH. Y luego aparece el cáncer. Y luego cuando estás trabajando y ahora tenemos el COVID. Y cuando por fin logran conseguir algo, una vacuna, se empiezan a salir variantes. Mira, es necesaria la medicina, pero la medicina no es Dios. Nuestra esperanza está en nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Y si por algún motivo llego a morir, Él también es mi resucitador.
Él también me va a llevar al cielo. Así que de una u otra manera, Dios es el verdadero Dios, no todas esas ideologías. También existe el templo de Trajano, el emperador. Si le quieres rendir culto a lo que es el gobierno, pero ahí tenemos la ideología de las filosofías de gobierno, porque muchos incluso hasta pelean y viven teniendo conflictos entre familia y división, porque es mejor la izquierda, porque es mejor la derecha, y si todos tuviésemos equidad, y si todo fuese justo, y si todos tuviésemos lo mismo, y empiezan a pelear. Y empieza a haber discusiones porque estamos confiando en un sistema de gobierno. Pero déjame decirte que eso no es Dios. La ideología, las formas de gobierno no son Dios. Y el gobierno es importante, es necesario un gobierno. Es necesario hacer ciertas cosas, es necesario llevar a cabo, pero eso no es Dios. No es Dios. El sexo, la libertad, el libertinaje sexual se ha convertido también en una ideología. Incluso si ya tú no piensas igual, eres execrado. Y todos creen que tiene que ver con... No, eso no es Dios. Dios ha creado a un hombre y a una mujer y les ha permitido para que estuviesen en matrimonio. Ha creado el sexo para que disfruten el sexo dentro del matrimonio. El hombre y la mujer fueron creados. Tú no te creaste. Y son las cosas como Él las ha puesto. Pero ¿qué ocurre? En medio de todas estas ideologías, si tú no haces como ellos te han puesto, como dice aquí, tal vez allí no va a ocurrir como le ocurrió a Antipas, que fue muerto en esa época. Tal vez no te van a matar, pero sí te pueden cancelar. Hoy en día, si tú no estás con alguna de esas ideologías, simplemente te cancelan. Tú no crees en esto de la ideología de género, de todo esto que se está hablando. Y entonces te cancelan. Te cancelan de las redes sociales, te cancelan de las amistades, porque tú no piensas igual. Si piensas diferente en cuanto a la forma de gobierno, en cuanto a cómo debería ser el gobierno, te cancelan. Si tú dices, mira, acerca de Dios, te cancelan. Tal vez no te matan como a Él, pero sí te cancelan. Te cancelan, te ponen a un lado. El versículo 14 dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene el reclamo. Y dice, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las dos formas que hemos hablado de adoración. Y aquí vamos a ver cómo enseñan ellos esto. Mira, aquí Él está diciendo en su reclamo, Jesús le dice, yo tengo algunas cosas en contra tuya, que tienes personas que enseñan cosas que no están en mi palabra, que enseñan cosas que yo no estoy enseñando, que están enseñando cosas que no están aquí. Enseñan cosas diferentes a las que yo enseño. Y es que ellos estaban allí y podían sentir este tipo de cosas. Ellos allí habían una cantidad de cosas. Y tal vez podemos pensar que muchos cristianos hoy en día también son de esta manera. También lo hacen de esta forma. Ellos enseñan acerca de Baal, de Balac. Y ellos podemos ver que en la actualidad hay personas, hay cristianos que desean lo mejor de dos mundos. Que tal vez dicen, mira, yo quiero ser cristiano, pero las cosas bonitas,
la salvación. Yo quiero ser cristiano, aquello que me va a llevar al cielo, lo hermoso. Pero cuando empiezo a leer algo que no se adapta a mi ideología, a mi filosofía, entonces no quiero. Quiero lo bonito de Dios, pero también quiero la filosofía del mundo. Y quiero lo mejor de dos mundos. Pero sabes, eso no funciona así. Y lo más mínimo. Y Jesús le está diciendo, mira, ustedes tienen allí a alguien. Balaam era un consejero de Balac, el rey de Moab. Y él, no, en vez de maldecir a Israel, ¿qué fue lo que hizo? Este pseudo profeta logró aconsejar a Balac, diciéndole, mira, que nuestras mujeres seduzcan a los israelitas, empiecen a casarse con ellos y poco a poco le metan las idolatría, nuestros ídolos. Y de esa manera fue como lo lograron. Sedujeron a los hombres y terminaron haciendo las cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Y allí podemos ver que Dios nuevamente le dice, porque le enseñan a comer cosas sacrificadas y los ídolos, a cometer fornicación, aquello que en Pérgamo están acostumbrados a hacer a los diferentes dioses. Le están enseñando entonces a hacer ciertas cosas. Y cuando vemos en el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, ellos decían que no importa lo que tú hagas con el cuerpo mientras que el alma estás a salvo. Si eres salvo, si eres de Cristo, tu alma está bien. Tú puedes pecar con tu cuerpo, no hay problema, mientras que tu alma esté bien. Y ellos están pensando de esta manera. Ellos dicen, bueno, no importa, yo digo que existe Cristo, acepto a Cristo, pero no importa, puedo ir al templo de Afrodita, tener sexo con quien yo sea, puedo comer lo que yo quiera. Y les están enseñando esto. Y los cristianos hoy en día, en muchas ocasiones también ocurre lo mismo. Están diciendo en privado, yo creo en Cristo Jesús, pero en público con sus acciones están haciendo otras cosas. En privado creen en Jesús y públicamente usan ideologías humanas para que simplemente no los cancelen. O simplemente dicen, yo creo a Jesús, pero también utilizan cosas y se meten en pecado y están allí haciendo dos cosas las cuales Dios no le agrada. Están siendo como los nicolaitas, creyendo que puedes creer en Dios y con tu cuerpo hacer lo que sea, total soy salvo. Eso no es lo que a Dios le agrada. Y Él está diciendo que esto no debe ser. Un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña. Así que como cristianos tenemos que confesar y decirle al mundo lo que aquí dice, lo que aquí enseña. La Biblia demuestra, por supuesto, el fracaso de mucha gente. Tal vez tú dirás, bueno, es que a mí no me convence lo que allí aparece en eso en el Antiguo Testamento y todas esas cosas malas. Pero sabe, la Biblia te va a mostrar ciertos fracasos, ciertas cosas malas. También te va a mostrar el ideal. Pero la Biblia es como un gran rompecabezas. Tú no puedes agarrar una piececita aparte. Allí tienes que encontrar el Antiguo Testamento, tienes que encontrar los salmos, las epístolas, los evangelios, y todo va a ser un gran rompecabezas. Tú no puedes agarrar un pedacito de la Biblia, como decir una piececita de ese rompecabezas, no un rompecabezas humano, sino un rompecabezas de Dios que ha dado piezas a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia. Y cuando tú la tienes en tu totalidad, es que tú vas a poder ver lo grandioso de Dios. Cuando tú leas la Biblia y consigas algo sobre cosas malas allí, no aparte el ideal de Dios, porque tal vez allí puedes encontrar cosas que no están, el fracaso, pero también se muestra el ideal divino. En el versículo 16, mira lo que encontramos. Dice,
Por tanto, arrepiéntete. Aquí viene la corrección y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡Wow! El mismo Dios está diciendo, voy a pelear contra ellos. Mira, en Hebreo nos dice que Él tiene una espada de dos filos. Ahora, Él llega hasta allí, atraviesa los órganos, atraviesa nuestra alma, atraviesa hasta donde está el problema. Y quiero que pienses que Dios está trabajando en ti, en tus emociones, en donde necesitas ser cambiado, como un bisturí, como con un escarpelo. Por cierto, la palabra escarpelo viene de Escrepio, ese Dios que tenía su templo allá. Y está allí trabajando con ese bisturí. Pero en el momento en que dice, sabes, yo no creo esto, prefiero aquella ideología, Él saca el bisturí y ahora ya no es un bisturí, sino que es una espada de dos filos. Y te vas a encontrar peleando con Dios, argumentando con Dios toda tu vida. Y vas allí a estar peleando una y otra vez. Pero sabes, llega un momento en que Dios, como dice Romanos capítulo 1, los entrega a su propia mente. Como decir a su mente reprobada, como dice la palabra. Y dice, ¿tú crees entonces en todas esas ideologías? ¿Tú crees que el gobierno es Dios? Bueno, entonces ve para que el gobierno te salve después que muera. Anda, que el gobierno te resucite cuando muera. Tú vas a creer que la educación es Dios. Entonces ve para que Dios salve a tu familia de la depresión. Tal vez tú vas a decir, mira, es que la medicina es Dios. Y en tu ideología vas a decir, no, es que los médicos son Dios y que la medicina es Dios y es lo más importante. Entonces ve para que la medicina te saque los demonios que llevas a cuesta. ¿Sabes? Nada de esto es Dios. Y tenemos que tener temor de Dios. Y tenemos que creer en Dios. Y no en todas estas ideologías. No ir a cada una de ellas. No tenerlas allí. No ser como los nicolaitas. Tener lo mejor de dos mundos. No. Solamente a Dios. Tener solamente a Dios. Y nosotros tenemos que tener ese temor de Dios. Y tener temor de Dios no es tenerle miedo por lo que Dios te pueda hacer. Es tener temor por lo que Dios deje de hacer en ti. Dios tiene que seguir trabajando en ti. Él sabe lo que es mejor para tu vida. Él sabe lo que realmente tú necesitas. Y allí termina el versículo 17 de la siguiente manera. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. El maná, aquel que caía del cielo para lo que los israelitas comieran en el desierto. Y se agarró un puñado y se colocó en el arca del pacto y estaba en el lugar santísimo. En ese sitio escondido solamente el sumo sacerdote podía entrar y estar allí. Y solamente Dios y el sumo sacerdote podían ver. Y en esta reunión solamente es algo íntimo y secreto entre tú y Dios. Algo que solamente Él conoce. Dios puede conocer en tu intimidad lo que realmente tú necesitas y lo que está pasando allí. Él es el que tiene este maná escondido. Él es el que conoce lo más interno de tu corazón. También habla acerca de esta piedrecita. Mira, en la antigüedad, cuando un rey iba a hacer invitaciones para una fiesta, les mandaban una piedra. La invitación era una piedra, y en esta piedra estaba el símbolo del rey y el nombre de la persona. De esta manera,
Tú podías ser, y esto era, no podía ser copiado. No podía ser copiado. Y Dios está diciendo, te voy a dar una piedrecita blanca con un nombre que solamente tú y yo conocemos. Solamente que tú y yo sabemos. Y esa intimidad con Dios, esa invitación, esa entrada especial a la fiesta eterna que Él te está dando. Él, si vence, si lo hace de esa manera, te está dando esa invitación para que estés en el cielo. Él te está invitando, te dará esta piedrecita. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, allí en lo íntimo, tú y él, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Y comienza este versículo diciendo, el que tiene oído, oiga. La pregunta, ¿qué es lo que Dios, el Espíritu Santo te está diciendo que tienes que cambiar? ¿Cuál es la ideología que está luchando allí? Esa mezcla de dos mundos. ¿Cuál es lo que tú consideras un Dios y estás dejando? Tal vez mentalmente no consideras que sea un Dios, pero sí estás actuando como que si fuese un Dios. ¿Qué es lo que le estás dando tanta importancia en la actualidad? La medicina, lo que está ocurriendo con la pandemia, el sistema de gobierno, la educación. ¿Qué es lo que en lo que estás poniendo tus ganas? En el dinero. Si no tienes dinero, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que realmente te está afectando? Dios desea tener ese tiempo de intimidad contigo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias porque tú conoces nuestro corazón, lo más íntimo nuestro. Gracias, oh Dios, porque tú siempre nos hablas y también trabajas en nosotros. Te rogamos, oh Señor, que estés trabajando y moldeándonos, cambiándonos, allí como si fuese un bisturí, quitándonos lo que necesitamos que nos quite. Gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.